I know my Lord. Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Continuamos con nuestra sección de un tema en 3 partes y seguimos adelante viendo la historia de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Libro de los Hechos, capítulo 6, versículos 8 al 15. Libro de los Hechos, capítulo 6, versículos 8 al 15. Y vamos a meditar bajo el título: Vas a padecer por la causa. Y voy a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Señor Jesucristo, y dice de la siguiente manera: Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. ¿Qué significará que vieron en el rostro de Esteban prácticamente el rostro de ángel? En el fondo, pese al momento tormentoso que le estaba comenzando a vivir Esteban, se reflejaba la presencia del Espíritu Santo en él. Mire qué interesante. Veíamos que Esteban era varón lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y hombre también, obviamente, lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio. Acá se nos dice que era lleno de gracia, lleno de poder. Al menos 6 características notables estaban en la vida de Esteban gracias a la presencia del Espíritu Santo, en donde los propios perseguidores y enemigos veían en él rostro de ángel. Quiere decir que cuando hay una llenura plena de Dios en nuestras vidas, lo interno se refleja en lo externo. ¿Se recuerda lo acontecido con Moisés? Que debía usar velo, porque la gloria de Dios se le mostraba a través del rostro. Me gusta mucho cómo inicia este pasaje, este capítulo, en el versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Podríamos llegar a pensar que los grandes milagros hechos por Dios, registrado en el libro de los Hechos, valga la redundancia, solo fue a través de los apóstoles. Sin embargo, cuando vemos cómo Dios usó la vida de Esteban, comprendemos que el poder de Dios no está bajo la hegemonía del liderazgo de la iglesia. No es el liderazgo de la iglesia el que tiene el control sobre el accionar del Espíritu Santo.
sino que es el Espíritu Santo que usa a quien quiere, cuando quiere, cómo quiere y donde quiere. En este caso le plació al Espíritu Santo usar a Esteban de una manera extraordinaria. Y gócese si Dios a usted le usa. Gócese si Dios a usted lo ha considerado en algo. Regocíjese completamente si Dios le ha considerado, le ha tomado en cuenta y a él le ha placido usar su vida como un canal de bendición. Sin embargo, todo tiene un pero. Y el pero es, entre más Dios te llene, entre más Dios te use, entre más Dios se proyecta a través tuyo como un canal de bendición para otros, más vas a padecer por la causa. Pareciera una contradicción vital, ministerial, una contradicción de llamado. ¿Por qué a mayor llamado, a mayor gloria en la vida de parte de Dios, a mayor peso de unción, a mayor canal de bendición para otros? ¿Por qué la constante en los hombres de Dios, y esto tampoco deja ajeno a la mujer de Dios, es que a más Dios te use, vas a padecer por la causa? Y la respuesta, quizás no tan sencilla, la podemos descubrir en base a lo evidente. Podemos inducir la respuesta. Cuando Dios usa una vida, esa vida es conocida por Dios. Pero al igual que el caso de Esteban, también pasas a ser parte de la lista negra del diablo. Así como eres conocido por Dios para ser un instrumento de gloria en sus manos, hay un enemigo que no se duerme y va a hacerte la vida imposible para que renuncies a tu llamado, para que reniegues de Dios y para que te retractes de ser ese canal de bendición para otros. Repito lo que he venido diciendo hace un tiempo a la fecha. En el llamamiento de Dios y el pacto que Él ha establecido sobre los suyos, si hubiese que compararlo con un contrato, en ese contrato no hay letra chica. Todo llamado de Dios trae de manera natural, implícita, propia del llamado, la idea del sufrimiento, de la persecución, del tiempo de tribulación y angustia, el tiempo de prueba y tentación, y sobre todo el padecer por la causa. De la manera que Dios usó a Esteban, provocó que los mismos judíos que no aceptaban a Jesucristo como el Mesías del pueblo, sino que lo rechazaban tosudamente, se volcasen en contra de este hombre de Dios. Y como siempre el diablo lo ha hecho, si no puede por las buenas, tiene que hacerlo por las malas. Como Esteban era hombre de testimonio fidedigno, tenía un muy buen testimonio, como siempre lo ha hecho el diablo, tuvo que manchar ese testimonio. A través del soborno nos enseña el capítulo 11, el versículo 11 del capítulo 6. Religiosos, judíos, sobornando, pagándole a gente como testigos falsos, diciendo que Esteban era un blasfemo. Y eso va a dar pie para entender la forma en la que lo mataron. Que seguía las mismas palabras del maestro, diciendo que el maestro iba a derribar todo el sistema político religioso de ese tiempo, principalmente el sistema religioso. Y no solo eso, sino que sobornaron a gente
y levantaron al pueblo, al populacho y a los ancianos, a los escribas, a la gente religiosa en contra de Esteban, diciendo que era un blasfemo y que hablaba palabras terribles en contra del templo y en contra también de la ley de Moisés. Y usted entenderá que al judío hablarle mal de Moisés, sobre todo de la ley, y en aquel tiempo proferir palabras hacia el templo, era como pincharle los ojos. Y lo llevan al concilio y lo arrestan. Pero la evidencia era que aquellos que estaban en el concilio veían en el reflejo del rostro de Esteban, reflejo de rostro de ángel. Dios en la vida de su siervo. Pero es llamativo que muchas veces Dios, a los que más usa, les da mayor peso de tribulación. Ahora, ¿podremos irnos en contra del soberano? Por supuesto que no. Podríamos llegar a una conclusión general, y es la siguiente: ¿deseas que Dios te use? Vas a llorar. Quizás Dios te está usando. No te sorprendas si estás sufriendo por la causa. Quizás ya no das más y has llegado a pensar el porqué de la situación. No te centres en el proceso. Visualiza el resultado. Eres canal de bendición para otros y la gloria de Dios tiene un peso, y ese peso también involucra dolor y sufrimiento. No olvidemos, primero el dolor, después la gloria. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. And I know my Lord's gonna lead me out.